Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente en Marcano en Vivo, este canal de YouTube que estoy haciendo crecer y que agradezco de verdad cómo ha comenzado a moverse. Llegué tarde, lo repito, pero les pido que se suscriban porque esto es divertidísimo. Y además, algún día voy a monetizar. Pronto, me lo puse como, como meta. Así que, bueno, ya me llamó, mi invitado se ríe, que es Napoleón Bravo. Un cliente, ya voy a tener hasta cliente, un sponsor me llamó y lo voy a tener, lo voy a incluir próximamente. Y eso es lo que vamos, esos son los nuevos tiempos. Bueno, no pierdo tiempo en presentarte. Además, tú eres de esos invitados que yo creo que es difícil entrevistar porque te has destacado por estar de este lado. Es Napoleón Bravo, una persona a la que yo admiro. No le voy a jalar mucho mecate. Me pidió que esta entrevista fuera de personalidad porque no quería hablar de política. Entonces me metí, yo lo veo todos los días en sus programas, que tu canal además va buenísimo, muy bien. Solo que te critiqué en estos días con Daniel Lara Faría porque te falta como tener bonito el set ahí, pero te lo vamos a arreglar, prometemos. Es muy Así, difícil porque con Daniel Lara Faría, que es tan feo, no puede estar bonito el set. no, pero el set está bonito de él, entonces lo feo de él se disimula bastante, Hoy me estuve bastante, riendo, bastante. hoy me estuve riendo porque lo llamé para Ujú. hablar sobre algo, porque somos amigos. Y entonces aparece él, lo veo y me muero de risa. Entonces me dice, pero ¿por qué te estás riendo? Digo, bueno, porque primero te pareces a Caperucita Roja, pero de gris. Eres la Caperucita gris, ¿no? Porque estaba con Caperucita. Es que tengo mucho frío, ¿no? Y entonces empieza a hablar indignado por algo. No me acuerdo ni siquiera de qué estaba hablando, qué estaba pasando. Y digo, la verdad, Daniel, que hoy pareces un personaje de Radio Rochela. Oye, Pero amaneciste no para ofensivo, meterme le estabas haciendo bullying a Daniel. no, pero no era para meterme con él, era si lo entendió, sino porque estaba muy simpático Sí, con esa pinta que tenía, claro. ¿no? Y lo que estaba diciendo, que no me acuerdo qué era, en esos ejemplos que él da para meterse con alguien, divertidos. Claro, mira, hablando de eso, Daniel es feísimo, pero es un tipo tan inteligente, me va a matar, no me va a dar más entrevistas más nunca, pero ¿Por qué no te va a dar entrevista? No, no. bueno, tú también coincides conmigo, que es un tipo feo, su set es más bonito que él. El set de él es más bonito que él, sí. Exactamente. Espero que no se moleste con nosotros. Bueno, si ya no lo ven en tu canal, ni en el mío 24 horas, ni en el mío Marcano en Vivo, Daniel se puso bravo. No, no creo, él creo que trasciende ese tipo de cosas. Lo que sí tiene Daniel Arafaría, yo le hice una entrevista también para este canal que se ha viralizado, es lo inteligente, lo preciso. Claro, tiene juventud, tiene 40 años, porque parece que le hubiera pasado un camión por encima, pero tiene unos datos precisos. Viste que tú eres malo, Napoleón. Ahora, vamos a empezar la entrevista, porque me está llevando por la izquierda, pero te prometí que le voy a hacer de personalidad. Al final tendremos que hablar algo de política, pues si no seríamos unos falsos tú y yo. ¿Por qué me pediste que fuera de personalidad, que hablara de música, que fuera el sábado? ¿Por qué no quieres enfrentarte a la política? Es decir, No, y no, tú en tu no, yo canal. no quiero enfrentar la política, sino que fíjate, yo desde que soy pequeño, a mí lo que me gusta es la música. Aprendí a tocar guitarra, me obligaron a tocar violín, que era horrible aprender violín, no, horrible para mí, porque a mí lo que me gustaba era la guitarra y el piano. Era un fanático de los programas musicales, ¿okay? Me inscribía en programas musicales donde había que inscribirse para recibir, qué sé yo, el hit parade o lo que fuera. Y lo que soy es periodista. La política no, aunque la gente no lo crea, de verdad que no es de mi gusto. Me gusta conocer a políticos que cuando siento que son honestos y serios, pero hasta ahí llego. Me han ofrecido inclusive dirigir hasta URD. En una Oh, oportunidad, sí, Ismenia Villalba, yo nunca estuve cerca de URD, pero sí estuve cerca de Ismenia y de Jovito Villalba. Es más, yo la mitad de República Dominicana la conozco gracias a Jovito y la otra mitad gracias a Billo Frometa, en imagínate. las temporadas que ellos pasaron allí. ¿Y que El grababas? ¿Tú ibas a futbolista montar y tus programas político. allá o de placer, de amistad? No, no, era de amistad. Y Ah, entonces Ismenia en una reunión delante de alguien que sí le gustaba la política y que amaba a Jovito y a Ismenia, como es Adolfo Herrera, Ismenia me dice, pero tú no quieres presidir el partido URD. Yo,
pero no exactamente me interesar meterme en el lío de la política. Amarra tú a tus locos, porque yo tengo amarradito. Napoleón diría a las nuevas generaciones, ¿qué tipo de droga te metiste, Ismenia? O cuando Teodoro Pekov fue a la casa para ofrecerme, mira, queremos que tú seas candidato de, ¿cómo se llama? De el MAS, creo que me dijo de Petare, ¿ok? Yo nunca estuve en el MAS, pero sí estuve cuando estaban organizando el MAS, porque Jacobo Borges siempre me trató como un hijo y tenía mucha experiencia en minos de cuento, y yo iba allí, pero por el pintor Jacobo Borges, pero en casa y seguimos siendo grandes amigos, casi todos los meses hablamos 1 o 2 meses, 1 o 2 veces y demás, y con la edad que tiene, la vitalidad y la creatividad que tiene es impresionante. Hasta el punto que ahora se estaban mudando porque se querían ir a vivir definitivamente a Venezuela, y estaban vendiendo un apartamento espectacular que tiene en el sur de Manhattan, donde están muchos artistas allí, y que se había conseguido muy económico en aquella época porque estaban saliendo de las fábricas, porque esos apartamentos antes eran fábricas. Loft, lo que llaman aquí, ¿no? Sí, sí. Y entonces les vino la pandemia y se quedaron solamente con lo que no pudieron sacar, ¿no? Que fue una mesa, las sillitas de la mesa, una mesa alta, la sillita de la mesa y una cama. Sin cuadros, sin fotos. Nada. Gran fotógrafo, por cierto, y demás. Y pues, con una basura que estaba en el suelo que iban a botar de último. Con esos retazos que iban a botar, él está haciendo unas obras increíbles. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y Diana, su esposa, también es otra gran artista. Es decir, que yo estaba en la parte política. En la parte de los trabajos iniciales. Tus acercamientos a los políticos. Yo a Jacobo Borges. Y entonces, pero ahí en su casa sí se reunían porque a él sí le gusta la política. Y entonces ahí conocí a Teodoro Pekov, porque iba mucho a esa casa. ¿Que fue donde te ofreció? Mucho tiempo después, muchos años después, fue cuando fue Teodoro Pekov a la casa a ofrecerme que fuera candidato de ellos para, no sé, Petare, creo. Entonces yo me le quedo mirando. Y digo, mira, Teodoro, primero yo te veo a ti con un tutú bailando ballet, ¿no? Que yo en la política. En la política. Mira, y Teodoro Pekov con esa ¿cuál es la palabra exacta sin ofender? Sí, no sé. Después que ofendimos a Daniel. Bueno, es que Daniel es un santo comparado con Teodoro Pekov. Con ese buen carácter de Teodoro Pekov, se levantó, se arrechó y se fue. Imagínate. Yo no acepté eso como si hubiera sido mi obligación. Pero claro, bueno. Ahora fíjate, ahí me interesa un punto interesante, porque fíjate que la política de nosotros en Venezuela ha estado bañada. Tú eres un personaje dentro de Venezuela, al que no te conozca, al que yo sé que me siguen muchos cubanos, porque yo trabajo con cubanos aquí en Miami, en Mega TV y en TV Martí. Napoleón Bravo fue una gran figura, respetada, con una gran trayectoria en uno de los canales más importantes que era Venevisión. Eso es la falla de nuestros políticos. Como tenías fama en la televisión, te voy a llevar a la política. Por eso es que hemos llegado a donde hemos llegado. Sí. Pero ¿por qué el pueblo norteamericano conocía a Trump cuando se lanzó y quiso ser candidato del Partido Republicano? Por los programas tan exitosos que tuvo, ¿no? En la televisión. Por eso es que lo reconoce. Él no necesitaba presentarse como cualquier otro, aunque haya sido gobernador de California o de Nueva York. Tú eres gobernador de Nueva York, pero en el interior del país, que es donde vive la mayoría de la gente, porque este es un país campesino y de campesinos, donde hay máximo 10 ciudades en este enorme país, que más que país es un continente, ¿no? Pues bien, no los conocen, no conocen al gobernador, no saben quién es el gobernador.
y no se interesan mayormente por la política. Es decir, ellos consideran que la política es un negocio No. de los políticos. Y que no les afecta a ellos para nada. Pero bueno, esos han sido experiencias. Aquí ha habido en Estados Unidos experiencias con Ronald Reagan, que venía de la televisión y que se presentaron. Pero nosotros hemos fallado en eso, nuestra política, porque no hemos pegado una. Ronald Reagan fue un gran presidente, con sus defectos y todo. Trump, con sus defectos y las críticas que uno le puede hacer y que el pueblo y el mundo le puede hacer, ha llevado una política que ha remecido y que ha estremecido al mundo entero. Pero, ¿por qué no hemos pegado una? Se te salió el español. Ujú. Porque eso es herencia española. Y lo digo Ok. porque yo tuve que estudiar el bachillerato o parte de él, no todo, excepto primer año, porque yo estudié en Venezuela hasta primer año. Entonces, en España. Y el director del colegio donde yo estaba se quejaba del pueblo español diciendo, mientras los ingleses, cuando empieza a aparecer un inglés interesante, talentoso, que puede llegar a ser una gran figura, lo aupan. En cambio, nosotros los españoles lo jalamos hacia abajo, ¿no? Nosotros somos así. ¿Cómo se llama? Claro que tuvimos dirigentes importantísimos. Es más, desde Juan Vicente Gómez, gracias al cual existe el país, porque unificó, acabó con los caudillos, es verdad, se convirtió él en el caudillo, ¿no? Empezó a unir las diferentes regiones de Venezuela con las carreteras. ¿Okay? Hasta más o menos, diría yo, bueno, hasta Rafael Caldera II, ¿no? Que es el último antes de esta gente, el país fue creciendo con sus altibajos. Pero nunca en la vida Venezuela creció tanto como desde la época de Gómez hasta, yo diría, el gobierno de posiblemente Luis Herrera o Jaime Lucinchi. Todos esos gobiernos hicieron crecer el país. Esa enorme clase media que teníamos en Venezuela y que esta gente acabó con ella, ¿de dónde venía? De gente pobre que se convirtió en clase media. Es decir, eso que llaman el paraíso, el sueño norteamericano. Bueno, el sueño venezolano era mucho más fácil de lograr que el sueño norteamericano. Ahora, fíjate, desde esa época, vamos a hablar de Lucinchi, que ya empezó el deterioro, Carlos Andrés Pérez, esta debacle, cuando tumban a Carlos Andrés Pérez en ese acto, hasta uno termina entendiendo que fue por los mismos adecos que no lo querían allí. Y una conjura que nos llevó a esta desgracia que estamos viviendo casi 2 décadas y un poquito más. Desde ese momento no ha habido un político, un intento de político que para ti te merezca el respeto. Pero desde esa época, ¿cuándo? Si esa época fue ayer. Si el último gobierno que intentó cambiar la situación realmente, la situación que había generado el primer gobierno de Carlos Andrés, que era total, la gran Venezuela, que la gente o mucha gente se emocionaba con la facilidad con que podía hacer negocios con el Estado y demás. Desde esa época no hubo un gobierno como el de Carlos Andrés Pérez II, que quiso cambiar toda la situación para modernizar el país con una serie de muchachos, casi todos ellos, sino por no decir todos, formados en las grandes universidades. Que ha hecho en la historia Carlos Andrés Pérez, que es la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Eso fue extraordinario. Bueno, ese segundo gobierno de Carlos Andrés, que quien lo tumba, por cierto, es no solamente Escobar Salón, porque ese era el trabajo de Escobar Salón en todo caso, del fiscal. era parte de su trabajo, sino el apoyo de Acción Democrática que después lo sacó del partido. ¿Ok? Entonces, esa salida de Carlos Andrés, esa destitución de Carlos Andrés en una democracia en crisis y en un país que en crisis, porque ya estábamos en crisis, fue el primer golpe realmente desestabilizador de la democracia venezolana. Cuando las ADECO dicen, bueno, es que Chávez es un golpista. Bueno, por golpista también golpista fue, ¿cómo se llama? Rómulo Betancourt, Rómulo Gallegos, que apoyó el golpe del 45, Carlos Andrés Pérez, que está ahí metido, Gonzalo Barrios, todos esos son golpistas. Claro. Si es por eso, ¿ok? Pero el verdadero golpe contra la democracia, el primero verdadero,
Esa No destitución. el frustrado del 4 de febrero donde se escondió Chávez Frías, en eso que le llaman ¿cómo se llama ahora? El museo donde él se escondió Sí, cobardemente. Bueno, el, el Museo Militar, ¿no? que era museo histórico militar, que estos lo cambiaron. Bueno, ese es el verdadero golpe contra la Así. democracia, el primero realmente desestabilizador. Bueno, pero después de eso vamos a llegar a la actualidad. ¿No te merece respeto por lo menos estas figuras jóvenes que encabeza Juan Guaidó? Varios sí, sí me Sí. merece respeto varios. ¿Y qué le aconsejarías? ¿Que no ha aprendido de esa historia pasada, de esas personas que llevaron al país que intentaron modernizarlo? A pesar de que, ojo, reconozco que mucho de lo que estamos viviendo también es responsabilidad de esa época de la democracia imperfecta, pero que era perfectible. Mira, yo no quiero mencionar nombres. Ujú. ¿Por qué? Porque yo soy periodista y ahora ni siquiera como periodista, no relacionista público. Ujú. Cuando ejercía el papel de periodista en Venevisión y tuve que hacer un programa de nuevo como era antes de que yo llegara a 24 horas, que era solamente el problema político. Y digo que tuve que hacerlo porque era lo que reclamaba la gente. Y yo cambié ese programa, porque cuando yo llego el programa duraba media hora y terminó durando normalmente todos los días 2 horas y a veces duraba hasta el mediodía. Si empezábamos, si hacíamos programas especiales para acomodar un pueblo, un barrio o conseguir dinero por una obra cualquiera, que fue la parte que más me gustó a mí, o viajábamos por el país para mostrar el país, o adaptábamos obras como hicimos, por ejemplo, con El soberbio Orinoco de Julio Verne. Esa es la parte que a mí me gustaba y la parte que yo creo que le debemos agradecer y grandemente a Venevisión, porque los recursos que empleaba Venevisión, ¿no? En lugar de hacer un programa político, ¿no? Empezó a hacer programas para recaudar fondos para la gente, para ayudar a la gente, para conseguirle de repente un asilo al padre de los O'Brien, de las Cuatro Monedas. Ese tipo de cosas es lo que yo de verdad me enorgullezco de hacer. Lo que pasó en la última etapa era exactamente lo que impuso Chávez Frías, que radicalizó a la gente, que es una forma de trabajar. Y Claro, entonces, del comunismo, para ajá, dividir pero e imponerse en su agenda. cada vez que yo me llamaba, ya fuera el bloque de armas para que dirigiera la revista Momento, Armando de Armas, como para, qué sé yo, cuando me llamó Radio Caracas Televisión o Televen o Venevisión, siempre les decía lo mismo. Yo voy a hacer un programa para la gente, de la mejor forma y con el mayor nivel que pueda hacerse. No ¿Okay? político. No, no, lo que fuera, el programa que fuera, porque hice programas de concursos, hice Las Chicas 2001 montones de veces, ¿no? Inclusive una vez parte del Miss Venezuela, en fin. Pero lo que sí le pregunto es lo siguiente. Si yo hago un programa, yo no tengo vetados en mi programa. Pero eso sí, a mi casa no entra un enemigo de mi familia. Entonces, trato de trabajar y hacer con los demás como quiero que a mí me traten. Le pregunto, ¿usted o su familia tiene algún enemigo para no invitarlo? A menos que sea noticia de actualidad de primera. Claro. Todos me dicen que no tienen enemigos. Y al final Todos. tienen mucho, y al final tienen No, y mucho. nunca, jamás, ni Qué en el bueno. bloque de armas, ni en Radio Caracas Televisión, y menos en Venevisión, me dijeron, pon a fulanito, quita a fulanito, mira, mete este tema que nos interesa. Nunca, Bueno, nunca. tú sabes que con todas las críticas que uno puede hacerle a los medios, yo trabajé 15 años, tú lo sabes, en Globovisión, pero empecé muy niño, como todos mis compañeros. Por cierto, estoy preparando un especial que Ajá, va a estar bien chévere. pero déjame Ah, decirte una cosa, ya que mencionamos a Venevisión y algunos se dan golpes de pecho sin saber nada. Se llama Gustavo Cisneros, una vez vino Bardazano, que era el presidente, un mes antes de las elecciones, porque un mes antes de las elecciones, ya según las encuestas, no iba a ganar Irene Sáenz, sino Chávez Frías. La mayoría del pueblo venezolano
quería que Chávez Frías fuera el presidente. ¿Ok? Entonces, la mayoría, según las encuestas. Y entonces, en un país donde tú tienes que estar bien con quien esté gobernando, porque es el que maneja a los militares, el dinero y el legislativo, es decir, es un dictador, ¿no? Porque si tú manejas los tres poderes, eso se llama dictadura. Claro. Que sea muy amplio, Por lo menos democracia donde aunque tiene que haber independencia de poderes. Sí. Entonces viene Bardazano y me dice, mira, un mes antes, dice Bardazano, me dice, el señor Gustavo Cisneros quiere conocer a este hombre, a Hugo Chávez. A Hugo Chávez, porque aquí está en las encuestas, en primer lugar, a ver quién es, cómo piensa, qué hace. Y entonces, y quiere que tú estés en la cena. Entonces yo le digo, mira, yo no voy a estar en esa cena. Digo, ¿no vas a estar en esa cena? No, no voy a estar en esa cena. Y digo, me pregunta, ¿pero por qué? ¿Estás peleado con Chávez Frías? No, yo no estoy peleado con Chávez Frías. Yo con Chávez Frías lo que hago es, con todo, cada vez que yo hago un programa, es quienes el día anterior aparecen en primera página como gran titular en el Nacional, el Universal y Últimas Noticias. Ese es el tema y ese es el personaje. Bueno, vamos a invitarlo para el programa del día siguiente. Aparecía Chávez Frías porque Chávez Frías iba a adular y jalarle bola a cuanta programas de radio y de televisión y periodistas. Y a ti te debe constar porque tú trabajabas en la televisión. Sí, y entonces seguía esos titulares y conseguía. No, además le tiraban, y llegó un momento empezando que le tiraban alfombra roja. Claro, entonces, yo creo que para eso había la idea de controlarlo y tener más poder. Eso es, te estoy respondiendo a tu proposición de que hablemos de política. Okay. Entonces, yo claro, pero me la estás evadiendo sabroso, pero me encanta escuchar. Porque estoy hablando de política. Okay. Entonces me dice, pero si no estás peleado con Chávez Frías, ¿por qué no vas a la cena? Porque Gustavo Cisneros cree que yo soy chavista. Porque se olvida que primero yo hago las preguntas como a todo el mundo le hago las preguntas, pero Chávez las responde mejor. Porque Chávez es un producto de la televisión. Es más, cuando yo estaba al frente de la programación del Canal 8, le dije una vez, chico, cuando tú salgas de toda esta política y demás, no lo conocía, ni conocía sus intenciones, ¿por qué no haces aquí un show como Sábado Sensacional y tú eres el animador? ¿No? Porque yo era un show, es lo que le gustaba el show y claro, escondía que su gran ambición era el poder. Eso es una historia que te lo puede decir el propio. Claro. Ahora, fíjate. Y entonces no quiero, si yo hablo, es que me cae bien fulanito. Claro. ¿Ves? No, si con las preguntas que hago, que hago. Incómodas. Ajá, unos dicen que soy Guaidó lover, otros dicen que yo estoy en contra de Guaidó, otros dicen que yo tengo arrechera fulanito y tal. Imagínate si empiezo a hablar de la persona o personas que a mí me caen bien y que todavía creo en ellas. Bueno, esas personas que saben que yo creo en ellas, una en especial, sabe que sí creo en ella, pero más nada. Oye, ahora me dejas con el chisme a medias. JG no creo. ¿Quién es JG? No sé, Juan Guaidó, no creo. No estoy hablando de nadie en particular. Ah, ok, bueno. Chévere. Bueno, a Guaidó ni siquiera lo conozco, ni siquiera he pedido entrevistarlo. Claro, pero fíjate, no, yo sí he pedido bastante hasta por las redes y me atacan que soy un loser, un perdedor, porque los periodistas no deben estar buscando las entrevistas de esa vía. Yo, bueno, los periodistas hacemos lo que sea necesario para tener la noticia en nuestro medio de comunicación y es válido, menos convertirse en agencias publicitarias, como dices tú. Ahora, ese Chávez que tú entrevistaste, que era productor de la televisión, hay gente que lo compara con Guaidó. ¿Tienen puntos de comparación en la verborrea? ¿Quién insulta a Guaidó así? Lo que pasa es que Chávez, a favor de Chávez, ¿no?, es mucho más vivo, más aguavinoso, ¿okay?, que Guaidó. Tiene más ángel que Guaidó, o tenía más ángel que Guaidó mientras quiso tener ángel. Pero que Chávez Frías engañó a todo el mundo, y no digo a todo el mundo, engañó a su mujer, con la que él iba a conspirar a Irma Marshman. ¿Ok?
engañó a su compadre de toda la vida, el general Urdaneta. Si a ellos dos, seres racionales, pensantes y amigos, personas, por cierto, los engañó, ¿qué se puede esperar de los demás? Eso no quiere decir que, por ejemplo, ya que no sé qué dijiste de los cubanos, eso no quiere decir que los cubanos que han vivido desde el año 59 el trauma que vivieron y que Fidel Castro empezó como muy católico, como con su crucecita y todo ese tipo igualito, de un demonio igualito y el maestro de este que se murió también de origen venezolano. Es lógico que los cubanos digan, pero ¿cómo pueden ser engañados de un principio? Supe que ese tipo era comunista. No, él nunca habló de comunismo. Él inclusive habló de que Castro era un dictador y está en las grabaciones. Él supo engañar a un gentío. Así es. Fíjate, Napoleón, te pido, nos quedan 5 minuticos para conversar, que me relates, según tu criterio, lo que está pasando en Venezuela. Vamos a agregarle el ingrediente de la salida de DirecTV, lo que implica DirecTV y que detrás de eso viene Movistar. Es decir, millones de venezolanos sin televisión en su casa actualmente frente a toda la crisis que tienen, sin la posibilidad de tener información, aunque sea para distracción. Y si viene Movistar, que parece que también se está cocinando vía las sanciones de Estados Unidos, tiene que tomar pronto una decisión de lo que hacer. Además, está chantajeada por el régimen. ¿Cómo le describirías a una persona que no está empapada de lo que ocurre en Venezuela, según Napoleón Bravo? Bueno, la gente sabe que en ese sentido, en ese ejemplo que tú mencionaste, sabe que ese tipo de dictaduras, si está medianamente informada, siempre hacen eso. Eso sucede en Cuba. Cuba está aislada. Eso sucede en China, ¿no? Que tiene hasta su propia agencia de Internet para controlar a la gente. Eso sucede en Rusia, no hablemos de Irán, no hablemos de Corea del Norte. Ellos necesitan lavarle el cerebro a la gente, desinformar a la gente, ¿no? Y cambiar la historia. ¿Me explico? Entonces, eso, bueno, y que disfruten de Internet mientras lo puedan medio tener como ahora, porque lo lógico es que cuanto todavía esté todavía peor el régimen, va a eliminar Internet, porque el régimen es un régimen fracasado desde todo punto de vista. Y digo que es fracasado por una cosa muy sencilla. Mientras la gente se atreva a protestar, ya sea en una fila, ya sea una convocatoria, ya sea caceroleando, como sea que la gente se atreva a protestar, el régimen está fracasado. Y a la larga el régimen está caído. Ahora, compara lo que sucede en Venezuela con la narcodictadura y compara lo que sucede en Cuba. En Cuba nadie se atreve ni puede hablar porque todos están vigilados desde 1959 y entonces controlan al país. Hay unas mujeres maravillosas llamadas las damas de blanco, ¿okay? Que se admiradas además. Domingos a ir a misa y así todo le caen a golpes y demás, pero el resto de la población cubana no las conoce porque no están en los medios de comunicación presentes. Entonces, eso es lo que quiere hacer el narcorrégimen, ¿no? Ya en sus últimos estertores. Y no es que soy optimista, es que la gente tiene que dejar de autocriticarse, porque cuando la gente critica en exceso, yo no digo que no se critique, yo no digo que han equivocado la táctica, lo que sea, pero critican más a Guaidó y su gente que al narcorrégimen, ¿no? Se está echando mierda encima. Yo no estoy diciendo que no critiquen a Guaidó y demás. Yo creo que si somos democráticos, debemos... Bueno, déjame decirte algo, me siento aludido, porque yo soy uno de los críticos y cuando me cuestionan, yo digo, pero es que aquello es un régimen que tiene que ser derrocado. Entonces yo te quiero cuestionar para saber las cosas que están detrás del tapete, que como venezolano, porque puedo estar en Miami, tener 11 años fuera, me interesa. Es decir, no hay diálogo, hubo. El 30 de abril no hay, y entonces sacan a Leopoldo, hay una cohabitación. Es decir, entonces me estoy tirando mierda yo mismo. No, tú estás haciendo el papel de periodista porque esa es tu obligación. Tu obligación es, aunque a mí me caiga bien fulanito de tal o fulanita de tal, ¿no? Si hay una información donde
aparentemente metió la pata o hay alguien que quiera cuestionarlo, ¿no? Así como si hay alguien que quiera defenderlo, así como tienes la obligación del derecho a réplica de la persona, pues ese es su trabajo. Porque lo otro sería que tú no eres un buen periodista y que además no tienes mentalidad democrática. Claro. Porque Eso, además es eso, y eso me gustaría que llegue, ojalá que esto llegue a los líderes. Uno los cuestiona porque ellos deben enfrentarse a la prensa crítica, no a agencias de publicidad. La agencia de publicidad te va lavando el rostro y lo que hace es como ponerte una nube donde tú no te estás dando cuenta de la realidad y uno tiene que escuchar lo que pasa a su alrededor. aquellos periodistas que reciben dinero Ujú. de algún, que no es nada nuevo. No, pero ahora es más abundante. Ahora es más abundante porque hay No muchos más que sé, se han robado. Claro no que sé sí, si, Napoleón. bueno, Gorrín le ha dado, y me alegro que sea el tercer venezolano en la lista de los más buscados por el ICE, le ha dado dinero a mucha gente y han comprado, han intentado comprar voluntades. Yo lo sé, no te voy a dar nombres, tú también lo debes saber, porque tú me dijiste que no íbamos a hablar de política profunda, pero ajá, sigue. si quieres otro chisme, Ajá. cuando Chávez Frías, sabiendo que yo no había votado por él, porque si a alguien yo le dije, yo no voto por ti, porque un militar en el gobierno para mí es un fracaso, ¿no? De la sociedad civil, aunque reconozco que uno de los mejores y más importantes gobiernos que ha tenido Venezuela, junto con el segundo de Carlos Andrés Pérez, es el de Gómez y el de López Contreras, el de Medina y el de Pérez Jiménez. ¿Cómo se llama? Buenos gobiernos, quiero decir, aunque el de Pérez Jiménez fue una dictadura, pero como decía Herrera Luque, que era amigo personal de Rómulo Betancourt, ¿no? Es los muertos verdaderos de Pérez Jiménez. Se cuentan con los dedos de la mano y sobran dedos. Pero era un dictador, pero hizo cosas extraordinarias. Fue un gran constructor, un hombre que amaba el país y quería mejorar el país y consideraba que sus enemigos que estaban conspirando, que eran los adecos y los comunistas, bueno, había que erradicarlos. Punto. ¿No? Y ese es el pecado de era una dictadura, pero lo que No sé si fue pecado o no fue pecado. bueno, Sé, por ejemplo, que el golpe del 45 fue un pecado porque rompió una historia política coherente que venía desarrollándose en ascenso. en un país que venía desarrollándose. Así es. Creo que eso fue pecado. Mira, un minuto ya. ¿En qué anda Napoleón Bravo actualmente? Además de sus programas, de compartir con él a su esposa. Yo en el programa no hago el papel que tú haces de entrevistador. Yo trato de no ser el periodista en lo posible, y no en todos los programas, sino en la mayoría, sino de escuchar a gente que sabe, especialista, para tratar de comprender qué está pasando. Y lo has logrado. No importa que esté de acuerdo o en desacuerdo con la persona. No importa. Hago como lo que hacía en televisión. Yo, con tal, ¿cómo se llama? Que sea noticia, yo podía estar en contra de esa persona que estaba allí. ¿Ok? Pero era el invitado o los invitados. El respeto. Bueno, esa es la parte profesional. Y sí, me di cuenta de eso después, porque anoche me llamó mucho la atención. Porque él no quiere hablar de política. Si su programa, claro, revisándolo, me di cuenta que tú dejas hablar. Yo no, yo interrumpo muchísimo. Me encanta interrumpir. Aquí en Skype no se puede, porque fíjate que se corta el audio, pero a mí me fascina interrumpir porque es el estilo de periodismo mío. Además, tienes un perrito, ¿qué más? Pasea, estás chocho. Con esto termino. Aparte de esta parte profesional de comunicador. Soy abuelo. Estoy sacando nuevamente el programa que yo he hecho toda mi vida porque es mi conexión con el país y con el mundo, que es Gente en Ambiente, que lo saco, en estos días lo estoy sacando viejos programas de Gente en Ambiente, pero lo que sucedió, el programa que grabé el 19 de marzo del 2018 son los mismos éxitos en esos años, ese mes y ese día, siempre, porque eso no ha cambiado, porque eso es historia. Claro. Por lo tanto, no, eso siempre están vigentes el programa. Lo que se hace sí es agregarle cosas. Ahora, además de más música, hay más música latina, hay más música, hay más interés por los héroes deportivos, ese tipo de cosas. Eso me gusta hacerlo porque siempre para mí la música. Es más, cuando yo tuve que vivir varios años en España, que hice los 6 años de bachillerato en 3
para regresarme a Venezuela, yo en España descubrí que era de un país y que ese país se llama Venezuela, que era donde yo había nacido. Pero hasta ese momento, bueno, yo me gustaba Venezuela como me podía gustar cualquier otro país que fuera bonito. Italia es espectacular, Nueva York me encanta y demás. Pero yo ahí descubro que soy de un país ya donde yo quiero vivir y morir, ¿ok? Que se llama Venezuela. Entonces me acordaba de los colores, me acordaba de las playas y de mi familia que se quedó en Venezuela. ¿Y crees que vas a morir en Venezuela? Ah, sí. ¿Crees que sí? ¿Qué creo que qué? ¿Que vas a morir en Venezuela o que solo van a llevar tus cenizas a Venezuela? No, estoy seguro que voy a morir en Venezuela. Amén, amén. Pero falta mucho de paso. No me va a pasar contigo como con la entrevista de Aristigueta, Enrique Aristigueta, un señor también al que admiro, que al final de esta entrevista es histórica, como usted se va a morir pronto, yo me quería morir. Así mismo le dijiste eso. Sí. Grosero, soy un grosero. Además, y él un caballero. Una excelente persona, somos amigos. Excelente persona. Sí, señor. Él es uno de los protagonistas de mi serie La historia contemporánea, narrada por sus protagonistas, porque fue un hombre muy importante en el año 1958. Gracias, Napoleón. Mándale saludos a Ángela. Me llama, ya sé que me llamas cuando hay un chisme, porque eso sí te gusta, un chisme bueno, ¿no? Eso de amigos, sí, no, te encanta. Aclara eso no es verdad. ¿Cómo que te llamo cuando hay un chisme? Cuando hay una noticia y hay un chisme por atrás, ¿o no? Por lo menos con la visita de Guaidó, cuando me trataron mal, ese morbo no te lo pierdes. No, porque te trataron mal unas amigas mías, ¿no? Que te trataron mal y yo te tengo cariño a ti, le tengo cariño especialmente a Marimonte, ¿no? Y más nunca, por cierto, Marimontes bueno, además te voy a decir una cosa, yo no era amigo de ella, éramos conocidos y no estaba en mi lista de amigos, pero nada, me bloqueó, mi chévere, déjame decirte una cosa, los dos salieron perdiendo porque Marimonte, sus hijos y su esposo son excelentes personas. Te lo digo que sí, conozco al esposo, los hijos, incluso lo tuve porque son maravillosos. Y Marimonte también es una mujer maravillosa. No sé qué pasión le pasó o qué ocurrió. Creo que tampoco me interesa mucho, pero respeto a la profesional y su esposo es un tipo maravilloso. Además viven al lado de mi suegro, así que algún día nos vamos a volver a ver. Yo no bloqueo a nadie. Es más, este mundo es muy pequeño. Parte de mi colección de juguetes de colección son regalos de ellos. Bueno. Pero bueno. Gracias, un abrazo. Gracias por haberme acompañado en este programa, Napoleón. Un abrazo. No, encantado, vale, encantado. Nos vemos pronto, amigos. Gracias por estar con Marcano en Vivo. Dale.